Vamos a hacer la intersección de estos intervalos de la B, C y D. Entonces aquí hasta 0, de pi cuartos hasta raíz de 87, intervalo abierto. Ya, entonces observen bien a esos intervalos. Vamos a hacer la intersección del intervalo A con el intervalo D. También vamos a hacer la intersección de, bueno, esto es A intersecado D, ¿no es cierto? Vamos a hacer la intersección del C intersecado el A también. Entonces vamos a intersecar el C y el A, que sería, ¿cuál es el C? Este. Ya. Y también vamos a intersecar el, el B, que es menos 18.4, con el A, ya. El B con el A. A ver, no quiero cerrado, ¿no? Sería el B es menos 18.4 hasta 5.9, intersectado con 3 cuartos hasta 1. Y como les decía, también se puede hacer intersecciones de varios intervalos. Entonces en la intersección vamos a intersecar el A, B, C y D, es decir, A, B, C no muy bien. A con el B y con el C. Es decir, vamos a intersecar este de aquí con el B, que es este de menos 18.4, y con el C, que es el menos 7 tercios hasta 0. Ya, entonces, piénsenle unos 2 minutitos cómo intersecar el A con el D, por ejemplo. El A es este de aquí, el primero, y el D es el último. Entonces, piénsenle un ratito cómo intersecar esos. Obviamente aquí los gráficos ya no están alineados bonitos como arriba. Entonces, tendría que dibujar primero y ver qué queda de intersección. Y ya, entonces veamos cómo intersecar el intervalo del literal A con el del D. Entonces, obviamente aquí los gráficos no están alineados. Entonces, debemos graficar los intervalos en una sola recta real y ubicar bien los números, ¿no es cierto? Entonces, aquí dibujamos estos dos intervalos en una sola recta real. Grafiquemos el 3 cuartos hasta 1, que es algo así. 3 cuartos hasta 1, intervalo cerrado, ¿verdad? Y el pi cuartos hasta raíz 87. Ya. A ver, chicos, ¿el pi cuartos está a la izquierda o a la derecha del 3 cuartos?
Derecha, ya. ¿Me confirman, chicos, si es que está a la derecha alguien más? Sí, pues estaba a la derecha. Ya, entonces el pi cuartos, como es un número mayor al 3 cuartos, debe estar por acá, ¿no es cierto? Ya. Y el raíz de 87 es un número más grande que el 9, entonces de ley está por acá, más a la derecha del 1. Ya, por lo tanto, grafiquemos este intervalo que ha sido abierto, extremos no están, y por lo tanto, ¿qué tienen en común estos? Eso es la intersección, ¿no es cierto? La intersección va a ser esta partecita de aquí, lo correspondiente al intervalo desde pi cuartos hasta 1, ¿verdad? Entonces la intersección le voy a dibujar acá arriba, sería desde pi cuartos hasta 1. Ya. El 1, como aquí, el 1 sí está en el intervalo de abajo y también está en el intervalo de arriba. El 1 es un extremo que sí va a estar en los dos, por lo tanto está en la intersección. Y el extremo izquierdo, si bien está en el intervalo de abajo, o sea, porque está justo aquí como que en la mitad, no está en el de arriba. Entonces, si es que no está en uno de ellos, no va a estar en la intersección. Por lo tanto, este no está en común a los dos. O sea, este puntito de este extremo no es común a los dos. Por lo tanto, no puede estar en la intersección. ¿Por qué? Porque esto significa lo que tienen en común. Si es que basta que no tenga un punto, ya no va a estar en común a los dos. Entonces, este sería el intervalo desde pi cuartos hasta 1. Y ahí, bueno, le corremos el signo de interrogación. Sería desde pi cuartos abierto, ¿verdad? Hasta 1 cerrado. Y esa sería la intersección, es decir, nos dio otro intervalo, ¿no? De otro tipo. Ya. Ahora intersequemos el literal C con el literal A. Es decir, el intervalo desde menos 7 tercios hasta 0 con el 3 cuartos hasta 1. Ya, ¿cómo intersecamos eso? Dibujando en el orden correspondiente. Es decir, ubicando bien los números, a la izquierda los más pequeños y a la derecha los más grandes. Acá menos 7 tercios, 0. Este intervalo sí contiene el extremo izquierdo, va cerrado acá, y el extremo derecho está abierto. Bueno, aquí les voy a borrar esto que creo que está tachado y no se ve bien. Menos, cerrado, ya. Y el otro, el 3 cuartos, está por acá, ¿no es cierto? Y el uno por acá. 3 cuartos está cerrado y el uno está cerrado también. Ya. Entonces me fijo, si es que estos dos estuvieran sola, o sea, en una, bueno, están en un mismo gráfico, ¿no? ¿Qué tienen en común estos dos intervalos? Nada, ¿no es cierto? Nada. Y si no tienen nada en común, eso lo simbolizamos con el conjunto vacío, que es este tachado, ¿no es cierto? Entonces, esos tienen intersección vacía. Ujú. Ya, hay otra notación para el vacío que son las llaves sin nada adentro. Así, esa es otra notación. Pero más se usa esta del círculo tachado. Ya, otra cosa, sí, por si acaso lo necesitaran algún día. Estos conjuntos que tienen intersección vacía se llaman disjuntos. Entonces, el intervalo del literal C y el intervalo del literal A, como tienen intersección vacía, se dicen disjuntos. Eso significa que tienen intersección vacía o que nosotros sabemos, así interpretamos que no tienen nada en común. ¿Por qué? Porque su intersección es vacía. Ya. Eso, si es que algún rato ven algún libro o le oyen a algún profesor, no sé, de conjuntos disjuntos, significa que son conjuntos que tienen intersección vacía. Ya. Ahora intersequemos el B con el A. Entonces, en una misma recta debemos dibujar los dos.
El 3/4 es un intervalo cerrado. Menos 18,4, 5,9. Este aquí es abierto y acá es cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos dos intervalos? Pues la parte que se está solapando o sobreponiendo. Es decir, ha sido la intersección, el intervalo desde esta parte de aquí es la que tienen en común. O sea, lo que está, sería este intervalo desde 3/4 hasta 1. En el resto no se solapa. Entonces la intersección, dibujémosla acá arriba, es desde 3/4 hasta 1. Y aquí los extremos sí van porque están en los dos intervalos, tanto en el de abajo como en el de arriba. Entonces esta sería la intersección. Entonces acá borremos este signo de interrogación. Ya se sabe que la intersección en el gráfico es este intervalo. ¿Ya? Veamos otro ejemplo de una intersección de tres intervalos. Como les decía, las intersecciones se puede hacer de varios intervalos, no importa cuántos de estos sean, se puede hacer simplemente dibujando en un solo en un solo dibujo los tres y viendo que tienen, no solo dos, sino los tres. Entonces, aquí dibujamos los tres intervalos correspondientes. Este es el intervalo último, el C. El B es el intervalo abierto acá y abierto acá. Pero si esta línea no se la larga. Allá. Ah, ¿qué pasó? Mejor le dibujo a mano nomás. Perdón, chicos. Ya le dibujo a mano, solo que ha salido un poco chueco. Ya este es el intervalo B, si no estoy mal. De aquí hasta acá. Y el intervalo 3/4 es, bueno, este es el extremo, otro extremo. Y este dibujémosle más de arriba. Es cerrado, ¿no? En los dos extremos. Ya, entonces aquí tenemos que fijarnos si es que estos tres conjuntos tienen algo en común, los tres. Entonces, de aquí interseco deben tener en común los tres. Ya, entonces aquí, por ejemplo, desde menos 18,4 hasta menos 7,3 solo hay un conjunto. Entonces, no, esa parte no estaría en la intersección. Desde menos 7/3 hasta cero hay dos conjuntos, pero deberían estar los tres. Entonces eso tampoco va a estar en la intersección. Desde 0 hasta 3/4 hay un conjunto nomás, entonces no. Solo hay el intervalo que está en el medio. Desde 3/4 hasta 1 hay los dos, pero no están los tres. Y desde 1 hasta 5/9 solo hay el intervalo del medio. Por lo tanto, ¿cuál sería la intersección de los tres? Es decir, ¿qué tienen en común los tres intervalos? El vacío, ¿no es cierto? Porque para que la intersección no sea ese vacío, debería haber algún intervalo donde aparezcan los tres, uno, o sea, como que se solapen los tres al mismo tiempo. Pero no, aquí a lo mucho como que se solapan dos en algunos intervalos, pero los tres
jamás están en el mismo. Entonces, esta intersección ha sido vacía, porque si bien se están solapando dos, eso no sirve para la intersección. Para la intersección deben solaparse todos, en este caso los tres. Ya. Y una pregunta adicional, ¿cómo nos quedaría la intersección de los cuatro conjuntos? Es decir, A intersección B intersección C intersección D, es decir, en los conjuntos que ya teníamos, pero aparte vamos a intersectarle con el pi cuartos hasta 87. Entonces A intersección B intersección C intersección pi cuartos hasta 87 intervalo abierto, sí. ¿A qué sería igual esa intersección? Bueno, si queremos verla en gráfico, nos faltaría graficarle este intervalo de acá, ¿no es cierto? Que quedaría como que el mismo gráfico de arriba, pero aumentémosle el cuarto. Es decir, pi cuartos era más grande que tres cuartos. Sí, entonces sería algo así. Como que nos queda un intervalo por aquí, ¿no? Abierto. Ya, entonces interseco los cuatro intervalos, los tres anteriores con este nuevo rojo. La intersección me sigue quedando vacía porque tengo uno, dos, tres, cuatro intervalos. Y si yo necesito que una intersección haya algún elemento, deberían solaparse al mismo tiempo los cuatro conjuntos, es decir, los cuatro intervalos. Pero aquí a lo mucho se solapan tres en algunos intervalos, por ejemplo, de pi cuartos a uno, se solapan el rojo y dos negros, o sea, estos dos intervalos de acá. Pero para que haya la intersección no vacía, deben intersecarse todos, o sea, deben estar solapándose en un intervalo todos. En este caso, como no se solapan los cuatro, la intersección sigue siendo vacía, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Y bueno, antes de eso, incluso sin graficar, se podía saber que la intersección es vacía. ¿Por qué? Porque si ustedes intersecan el vacío con cualquier conjunto, siempre va a dar vacío. No importa qué conjunto sea, siempre va a dar vacío. Y bueno, en el gráfico se verifica que de hecho no existe ese solapamiento de los cuatro conjuntos. Por lo tanto, vacío. Ya, entonces en la intersección, no se olviden, intersecar significa buscar qué tienen en común los conjuntos o intervalos que estamos intersecando. ¿Ya? Existe otra operación, que es la unión de intervalos, que es bastante diferente a la intersección, porque en la unión lo que buscamos, en cambio, es simplemente agrupar en un solo conjunto los dos intervalos. Entonces, en la unión agrupamos o, si no, agrupamos en un solo conjunto los dos intervalos o el número de intervalos que estemos uniendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos dos intervalos de azul y naranja, digamos que este está cerrado aquí, cerrado acá, cerrado aquí y abierto acá. Ya, entonces, este va a ser el, por ejemplo, 0,10 y este va a ser el menos raíz de 2 hasta 5,9. Ya. Entonces, si yo quiero unir estos dos intervalos, ¿cómo se notaría la unión? Sería un intervalo de 0,10 cerrado en ambos extremos. La unión se simboliza con esta U mayúscula, sería más o menos, ¿no? U mayúscula y el otro intervalo. Esa unión, como dice que debemos agrupar en un solo conjunto, significa, basta que un intervalo esté presente en la recta real, por así decirlo, eso ya va a estar en la unión. Entonces, es como que fuera señalando dónde están los intervalos. Es decir, aquí hay intervalo, entonces eso va a estar en la unión. Acá sigue habiendo intervalo, basta que haya uno, ¿no? Y acá sigue habiendo intervalo, entonces va a estar en la unión.
Ya, entonces todo lo que está señalado celeste va a corresponder a la unión, es decir, cogemos los dos intervalos y los agrupamos en un solo conjunto, o lo que es lo mismo, buscamos en qué parte hay intervalo, por así decirlo. Entonces aquí la unión iría desde el menos raíz de 2 cerrado, porque ahí empieza el intervalo, ahí empieza a haber intervalo, y hasta acá, hasta el 10. Por lo tanto, aquí la unión me quedaría desde menos raíz de 2 cerrado hasta 10 cerrado. Ya. Como pueden ver, aquí este puntito de aquí que no estaba, ni importa porque basta que haya intervalo en cualquiera de los dos para que esté en la unión. Entonces, esto que está pintado celeste correspondería a la unión de los intervalos. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo de aquí ya tiene intervalos con extremos infinitos. Entonces aquí pongámosle menos 1 y acá pongámosle el menos 0.5. Y ya, entonces, este intervalo de aquí de la amarillo es desde menos infinito hasta menos 1, cerrado acá, unido. Vamos a hacer la unión con el menos 0.5 hasta más infinito. Acá como está pintado hasta el fondo, o sea, hasta el extremo, es más infinito. El más infinito siempre abierto, recuérdenlo, menos infinito también. Y en la unión, lo que va a estar en la unión es justo donde hay intervalo. Entonces, vamos a señalar dónde hay intervalo en este gráfico. Entonces, vemos que desde menos infinito empieza a haber intervalo, entonces eso va a estar en la unión. Esto está en la unión, unión, unión así, hasta que llega al menos 1. En este espacio, desde el menos 1 hasta el menos 0,5 no hay intervalo, por lo tanto no hay, o sea, no puede estar en la unión. Y después cuando empieza el otro intervalo, eso también va a estar en la unión. Ya entonces, en la unión correspondería a la unión de estos dos intervalos. O sea, todo lo que está pintado de celeste sería la unión, es decir, desde menos infinito, flechita para decir que viene desde allá, de la izquierda, hasta el menos 1. Y esto no está y continúa en menos 0.5 hasta más infinito. Entonces aquí se obtiene este conjunto. Esto ya no es un intervalo por si acaso, porque el intervalo solo son segmentos semirrectos. Este conjunto es la unión de dos intervalos. Este es lo mismo, ¿no? Nos queda justo lo mismo en este caso particular. ¿Por qué? Porque tenemos que fijarnos dónde hay al menos un intervalo. Empieza en menos infinito, luego aquí no hay intervalo, no puede estar en la unión, y luego en el otro que sí hay intervalo, está en la unión. Ya. Veamos otro ejemplo. Digamos, este de aquí sea abierto, cerrado, y aquí abierto, abierto. Ya, entonces, digamos que este fuera el 7, este el 9, este va a ser raíz de 3 y este va a ser 100 ya. Entonces, aquí la unión de estos intervalos tenemos que fijarnos dónde hay intervalo. Es decir, si el intervalo empieza aquí, como ahí sí hay intervalo, al menos uno de ellos, ahí empezaría la unión, ¿verdad? De la unión sería así. Ay, perdón, era el mismo color. Cojamos otro color. Aquí hay intervalo, entonces ahí empieza la unión. Sigue, 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 porque hay intervalo. De hecho, hay dos, ¿no? Y aquí continúa hasta donde termina el intervalo. Como en el resto de la recta real no hay intervalo, no va a estar en la unión. Sí, o sea, sí, bueno, aquí me están preguntando, solo para la intersección, si los intervalos están disjuntos, la intersección sería vacía, ajá. Para la unión sería lo mismo, no. En la unión, si es que los intervalos son disjuntos, la unión no suele ser vacía. En este caso, como puedes ver, en el ejemplo anterior, tenemos dos conjuntos que están así como que separaditos, o sea, disjuntos, y su unión no es vacía, porque su unión, como puedes ver, son los dos, ¿no? Unidos, o sea, unidos con esta operación de unión. Ya. Entonces, la intersección nomás quedaría vacía, la unión no. La unión solo puede ser vacía si es que
unes vacío con vacío. Y ahí si es que unes cualquier cosa con que no sea vacío, pues siempre va a dar una unión que no es el vacío. ¿Ya? Y bueno, aquí les describo el último ejemplo, que sería el intervalo desde 7 abierto hasta 9 cerrado, unido, que es esta U, al 3 raíz de 3 abierto hasta el 100 abierto, ha sido el intervalo desde raíz de 3 hasta 100. Ya, aquí tenemos que fijarnos también bien los extremos. Entonces, por ejemplo, aquí donde empieza el intervalo, este extremo no está. Entonces, en la unión tampoco va a estar porque ahí no hay intervalo. El intervalo comienza después del raíz de 3, por así decirlo. Y acá, aquí, digamos, continúa la unión hasta acá donde termina el intervalo. Pero el intervalo, como no contiene el 100, ese 100 tampoco va a estar en la unión. Entonces ahí también fijarnos bien en los extremos para unir y para intersecar. Ya, ahora vamos a hacer una unión que es bastante común en la resolución de ecuaciones con valor absoluto, por ejemplo. En esas suelen aparecer unas soluciones algo así. Digamos que nos queda, les voy a dibujar aquí tres intervalos, bueno, dos nomás, dos intervalos y vamos a hacer la unión de esos. Verán, aquí dibujo un intervalo y acá dibujemos el otro. Ya, entonces, en este de acá arriba vamos a pintar un intervalo desde menos infinito hasta por aquí. Y acá que empiece justo en ese punto y hasta por acá, digamos. Ya, entonces, este extremo de aquí, pongámosle que sí está. Y este mismo extremo que va a ser el mismo puntito, pongámosle que no está. Y aquí termina, pongámosle que termina en intervalo abierto, ¿ya? Entonces, este de aquí, pongámosle que es el número 7. Y el otro extremo de acá, pongámosle que es el número 9.3. Ya. Entonces, si es que yo quiero hallar la unión del intervalo que está arriba, que es de menos infinito hasta cero cerrado, unido a cero, no, perdón, 7. 7 cerrado, 7 cerrado, unido el intervalo de abajo, que es de 7 abierto hasta 9.3. ¿Cómo determino la unión de eso? Tengo que fijarme en qué parte de la recta real hay al menos uno de los dos intervalos. Entonces, me fijo que aquí comienza en menos infinito, hay intervalo, entonces va a estar en la unión. Aquí termina, ¿no es cierto?, en el 7. Y sigo acá, como ya empieza el otro intervalo, ahí sí va a estar en la unión, ¿no es cierto? Luego sigue, y ya. Entonces aquí, el único punto que da como que duda es el 7. Pero si ustedes se fijan, o más o menos como que si le dibujaran en la misma recta los dos, aquí falta el número 7 en el intervalo de abajo. Pero ese, si ustedes le unen al de arriba o le pegan al de arriba, como que le pegaran así con gomas, nos quedaría desde menos infinito hasta 9.3 abierto. ¿No es cierto? Ujú. Sí, muy bien, compañera compañera que responde en el chat. Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí, o lo que es lo mismo, es como que le pegáramos con goma en un intervalo al otro. Como aquí justo en este punto que es como que el más, como que el da más duda, ¿no? De que si va a estar o no va a estar. Fíjense que si nosotros trasladáramos este dibujito para acá abajo, se trasladará lo de allí y este punto que es el 7 al unirle va a estar en la unión, algo así. Entonces, algo así sería la unión, como que pegarle este al otro o fijarnos dónde hay intervalo. Ya, entonces, bueno, le regreso a donde estaba, en la recta de arriba. Ya,
Otro tipo de uniones, este tipo de uniones son bastante comunes en esto que les digo de las resoluciones de inecuaciones o ecuaciones con valor absoluto. Son súper comunes estos, que quedan así las soluciones en un extremo cerrado y justo ahí empieza otro intervalo que tiene el extremo abierto. Entonces queda algo así. ¿Qué más? Otro tipo de... Ah, hagamos otra unión. Esto también es bastante común en ese tipo de ecuaciones. Verán, vamos a hacer este mismo gráfico, pero con este de aquí le borro porque voy a modificarle un poco el intervalo de abajo. Ya, entonces verán el intervalo de abajo. Ahora le voy a hacer lo mismo, pero ese intervalo ya va a ser con extremo más infinito, algo así. O sea, aquí no se termina, sino que sigue así hasta acá. Entonces, si es que yo quiero unir esos dos intervalos del gráfico, que sería de menos infinito hasta 7 cerrado unido a 7 hasta más infinito, ¿qué me quedaría en la unión? Pues lo que me fijo es en qué parte de la recta real hay al menos un intervalo. Entonces, ¿qué me quedaría? Toda la recta real, porque aquí empieza en menos infinito, sigue, si hay intervalo, termina aquí en el 7, pero justo a continuación ya empieza el otro intervalo, ¿no es cierto? Entonces, nos queda la unión, la recta real. Sí, o lo que es lo mismo, el intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito. Bueno, si es que quieren de forma más corta, todo lo real. ¿Ya? Hay otra unión, veamos otra unión un poco más distinta a esta. Por ejemplo, ay, aquí bajémosle un poquito esto para ponerles otro ejemplo. Miren, aquí vamos a dibujar dos intervalos. Pongámosle desde 2 hasta 9 medios. Este va a ser un intervalo cerrado, pongámosle ya. Aquí y acá en 9 medios abierto. Y en 9 medios va a empezar otro intervalo, justo en 9 medios así, pero abierto. Ya este, digamos que es hasta acá, pongámosle cerrado ya. Y este se termina en 19, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si es que yo quiero hacer la unión de los dos intervalos, de 2 hasta 9 medios, unido 9 medios hasta 19, ¿cómo me quedaría la unión? Ya, entonces, para eso yo tengo que considerar en qué parte de la recta real hay intervalo, al menos uno, ¿no? Entonces aquí empiezan dos, si hay intervalo, por lo tanto el 2 estaría en la unión, estaría toda esta parte del intervalo primerito que está aquí, y en esta parte se termina en el 9 medios, pero como el 9 medios no está ni en este intervalo ni en el otro, ese puntito así solito no estaría en la unión. Y después del 9 medios continuaría la unión. Y entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado con los extremos. En este caso, este extremo 9 medios no va a estar en la unión. ¿Por qué? Porque no hay intervalo, ni arriba ni abajo. ¿Por qué no hay intervalo? Porque no está el 9 medios ni en el intervalo de arriba ni en el intervalo de abajo. Es decir, no hay intervalo. Entonces aquí sería desde 2 hasta 9 medios unido a 9 medios a 19. Y aquí mucho cuidado de no incluir el 9 medios
porque a diferencia de los ejemplos anteriores, que el uno estaba cerrado y el otro abierto, aquí no, aquí ambos están abiertos, por lo tanto, como están abiertos, significa que en el 9 medios, por así decirlo, no hay intervalo. Por eso está abierto aquí los dos. Y en la unión, pues, nos quedó lo mismo. Hay otra forma de expresar, pero eso vamos a ver después de la pausa, ¿ya? Entonces, vamos a regresar en 10 minutos a las 10:40. Si es que tienen alguna pregunta en esta pausa, pueden también escribir en el chat y así. Ya, nos vemos en 10 minutos y hagamos esa pausa ahí, ¿ya?